Acción 21 está comprometido con disciplina fiscal, un gobierno más eficiente y menos costoso, y ese es el punto cardinal de cualquier gobierno derechista. Entonces, que disciplina fiscal, que placa te puede usar de forma eficiente, que un gobierno más chiquito, que no tiene tanto desperdicio de recursos públicos, y que menos intervención del Estado, del mercado y del pueblo. Y ese es el principio que está alineado con los partidos, nos quiere brindar a la gente libertad para alcanzar un potencial máximo, nos quiere que el gobierno su rol para traspasar recursos para el pueblo, nos que crea un país, camina el pueblo mismo crea su propio recurso. Con garantía que nosotros la gente fracasado. Entonces, ese es una garantía básica, que tu gente su sobrevivencia te garantiza para el gobierno, pero fuera de ese gobierno me se queda fuera. El gobierno no está haciendo nada de una forma eficiente, no está invertido de una forma eficiente, no está manejando empresas en público de una forma eficiente. Entonces, menos involucrado el gobierno está en vida de ciudadano, en vida económica, mejor. Y mira que el principio de un seguro económico de Acción 21 está alineado con un gobierno más derechista. Geert Wilders, su partido, aunque de extrema derecha, y nota un partido contra el derecho humano para minoría sexual o otro. Entonces, contrario con lo que nos toca en otro país, que impone un conservatismo, ese es lo que nota con el liberalismo. Presidente Milei también en Argentina, este liberalismo que me encuentra una libertad para organizar la vida de manera que quiera. Entonces, mira que ese seguro está alineado con nos también que para Arubiano va delante de su mismo país y nos está cauteloso aunque nos siempre para inmigración y nos sigue quiere de inmigración para Aruba nos salvaguardar nuestra cultura, nuestra tolerancia y todo eso.